Sí, pues. Feliz cumpleaños Río Corica. Ahí agarraron Como que todavía no tienen la que son Kid y Spoken. ¿No puedo pasar? ¿Usted qué es el que más va a entrar? ¿Está abierto por...? ¿Hay gente afuera? No. Ya chicos, vamos a comenzar con la siguiente charla. Esta charla la voy a realizar, Matías la va a realizar en conjunto conmigo. Bueno, parte de Mati explicando de qué consiste tu charla, el título de la charla y... Bueno chicos, más que nada explicarles de que nosotros nos vamos a enfocar en esta charla en editoriales que hayan tenido un énfasis en la ciencia ficción. Mire, por ejemplo, voy a dejar Marvel y me voy a dejar DC como al final, porque si bien tienen novelas que se enfocan en la ciencia ficción, quiero empezar por novelas que empezaron con la ciencia ficción, desde su origen. Bueno, espera. Y yo luego, para continuar con la charla de Matías, voy a hablar sobre una lista de los cómics que también tratan un área del space opera, pero está relacionada al ámbito de lo que es la historia de los Transformers, ya que es una saga de space opera que no se abarca mucho dentro de lo que son los relatos de los cómics, pero sí tiene una importancia dentro de lo que es el space opera, porque tiene una historia desde los inicios del universo, donde se encuentran seres muy poderosos y que al mismo tiempo tiene que ver con toda la idea de cómo se formó el universo. ya, nada más que explicar que la idea es que esto sea como un conversatorio, de que ustedes si leyeron alguna novela, dar su opinión igual, porque yo todo lo que voy a decir aquí le va a ser desde mi punto de vista. Bueno, yo creo que vamos a comenzar explicando de que nos vamos a enfocar en el space opera. Bueno, ahí están... ¿Cómo cambia aquí? No tenéis que cambiar la pantalla. El otro. ¿Cuál? Cuarto. El otro. ¿Ese? El cuarto. El último. El otro. ¿Elías? Esa música es de nosotros. Ah, se apagó. No. Bueno, comenzar diciendo que vamos a empezar a ver lo que es el space opera como tal. Bueno, también hay otros subgéneros de la ciencia ficción como la ciencia ficción social, que eso se ambienta en la Tierra más que nada. También la ciencia ficción apocalíptica, que eso ya también se ambienta en la Tierra, pero en años futuros. También tenemos los viajes en el tiempo con los crononautas y también tenemos lo que es retrofuturismo, en donde podemos encontrar una Tierra pero con avances tecnológicos. Bueno, comenzando, quiero empezar con 2000 AD, porque es una editorial que nació a partir de lo que es la ciencia ficción. Aquí podemos encontrar el Juez Dredd, que yo creo que es uno de los mayores exponentes más conocidos dentro de la editorial. No sé si alguien ha leído del Juez Dredd. Ahí ya podemos encontrar retrofuturismo, también podemos encontrar ciencia ficción social, pero eso no me voy a enfocar en ello, porque ese personaje como tal no se ambienta mucho como en un mundo como más space opera. Entonces quiero empezar con Skiz, que es una novela que se basa mayormente en lo que es, puesto que ahí nos presentan a una alienígena que se llama Snitch, un nombre medio raro así, y que es un intérprete en un mundo que se llama Tu Escente. Este planeta tiene una gran variedad de alienígenas, no solamente la especie que nos presentan acá. Y este alienígena en un momento se estrella en la Tierra, y esta nave se destruye acá y se encuentra con un universitario que se llama Rox, que más que nada lo ayuda a convivir con los seres humanos. Bueno, esta novela es más cómica en realidad. No es como una novela que ustedes vayan y la puedan leer y la puedan interpretar y que tenga alta profundidad. Cabe mencionar de que esta novela es escrita por nadie más que Alan Moore. Alan Moore en el 83. Desde el 83 al 84 y creo que hasta el 86, si mal no me equivoco. Esto lo escribió después de que Alan Moore había publicado trabajos en Marvel UK y en The Doctor Who Magazine. Bueno, pasando a la siguiente novela, tenemos Doctor y Quinch, que ahí son estos dos alienígenas, que Doctor se abrevia a responsabilidad disminuida, y Quinch, el nombre proviene de los efectos de golpe que hay dentro de los cómics. Este también es escrito por Alan Moore, en el 83 también, hasta el 84. Este cómic, si bien no lo van a encontrar como una novela así como empastada, puesto que son time twisters, que eran historietas como más cortas, historietas cómicas que no tenían una historia así como tal, como que cada historia era como cómico y no había conexión entre ellas.
Bueno, y por último, les quería mencionar Chakara. Esta novela, en lo personal, a mí me gusta caleta, porque es space opera, así como uno de los mayores exponentes en la editorial. Puesto que Chakara es como una sustancia que está dentro de este cuerpo cyborg que se puede ver ahí. Y la historia es muy interesante porque hay un científico que se llama Brenakan, y este científico junta lo que es la especie Chakara, que fue construida por otro alienígena. Y estos Chakara tenían la misión de conquistar la galaxia. Pero aquí en las novelas se nos presenta a Chakara más bien como un antihéroe. Chakara no recuerda quién es. Así que la novela es muy confusa el primer número. Yo les voy a ser sincero que leí el primer número y estaba igual como así como, qué profundo, no entendí nada. Bueno. Así que tienen que leer los siguientes números y ahí les van a ir explicando la historia de este personaje. Aparte de que el diseño es muy bacán. Aquí no se ve muy bien, pero ahí lo pueden buscar. Recomendable totalmente. También está aquí la editorial Tecnocomics, que es otra editorial que, bueno, se fundó a partir de lo que son las ramas de la ciencia ficción. Bueno, la primera novela que les quería mencionar, para mí es muy importante en realidad, porque se llama, bueno, Prime Mortals, y esta novela tiene influencia muy grande dentro de lo que es la rama de la ciencia ficción, puesto que el propio Leonard Nimoy, que le dio vida a Spock, dio la idea para hacer este cómic, y Isaac Asimov dio los conceptos para elaborar el cómic. Entonces tenemos ya, estarán captando de que son dos íconos dentro de la ciencia ficción. Entonces es segura de que esta novela es buena y tiene una profundidad también muy interesante, puesto que esta novela nos presenta los dos contactos que tuvo la Tierra con los alienígenas, ya que en el primer contacto se encontraron con una especie que se llama los Mahai. Y los Mahai vinieron a la Tierra y destruyeron algunos de los terrícolas. Entonces los terrícolas, después de ese primer contacto, como que tenían miedo de otra venida de los alienígenas. Y ahí es donde entran estos personajes que son de la especie Prime Mortal y llegan a la Tierra para hacer el segundo contacto con los terrícolas. Y aquí es donde entra la paranoia y nosotros podemos ver lo difícil que es la vida para este alienígena dentro del planeta Tierra. Bueno, siguiendo con la siguiente novela que se ve ahí, que vendría siendo Technopage, que está escrita por Neil Gaiman, que yo creo que es un autor que hoy en día está en boca de todos dentro de lo que es la novela gráfica. Y bueno, este cómic no hay una historia tan profunda, es más que nada una historia como de acción, de sobrevivencia, ya que aquí se nos presenta un terrícola que es raptado a un planeta que se llama Coligüe. Y en este planeta los que son dictadores son estos reptilianos que se pueden ver ahí. Este cómic más que nada lo recomiendo porque es un cómic que no necesariamente nos cuenta la historia desde el punto de vista del protagonista, del héroe o del sobreviviente que nos quieren presentar, sino que también nos presentan a estos reptilianos que son el protagonista en ciertos números. Esta novela la recomiendo más que nada por eso, no es una novela que ustedes lleguen y que vayan a interpretar o que esperan una historia con alta profundidad. Y por último, les quería presentar Los Universe, que yo creo que es el mayor exponente de Space Opera dentro de esta editorial. Es más, ando con un número de Los Universe que ando trayendo primero en formato físico, si es que lo quieren ver por ahí y lo quieren ojear. Desapareció. Bueno, este cómic, para contextualizarlo un poco, ahora que lo van a ver, nos presenta al protagonista que es Dr. Grange. Dr. Grange, al principio del primer número, se nos ve como este llega a Malay, que es un planeta en donde él vivía anteriormente. No nos explica nada en el primer número, pero cuando nosotros empezamos a leer la historia completa, se nos explica que Dr. Grange, junto con una niña que se llamaba Penaltra, viajaron al espacio. Y cuando volvieron a Malay, se dan cuenta de que había una especie que atacó a los terrícolas, ¿está ahí? Y lo infectó. Y se volvieron salvajes. Entonces, a mí me gusta esta novela más que nada porque uno siente cómo es la frustración de Dr. Grange al volver a su planeta Tierra y ver a su familia, ver a sus hijos que ya son salvajes, ya no tienen un remedio. Bueno, ahí está pasando el cómic, si es que lo quieren leer. No, pero está dentro de las cosas. Sí, está circulando. No sé si a alguien le interesaba aquí las novelas que le recomendamos, no sé qué opinan de la historia. Muy bueno. Están muy buenas las novelas. Hay algunas con más profundidad, hay otras que son más aventuras. Había una intención de esa editorial de integrar a referentes de, por ejemplo, Star Trek, que yo sé que William Chandler también hizo
un cómic en Tecno... ¿Tecnocomics? Tecnocomics. Sí, también. No me acuerdo. Tech War, creo que se llama. Sí, no es- bueno, no en es realidad eso. lo mismo que esta editorial porque es una editorial que como que fue los inicios de varios autores que conocemos hoy día. Por ejemplo, Neil Gaiman. Bastante diferente a la época, porque en la época normalmente se privilegiaba la primera época de Image, que era solamente acción. Sí, no tanto- o sea, uno en esa época siempre recuerda a Jack Kirby y todos estos autores más famosos, pero como que se dejan de lado estos comienzos que son de estos autores que hoy en día solamente están en boca de todos. También hay un cómic muy bueno que de Neil Gaiman en esta editorial que se llama Lady Justice, que no lo agregué acá porque no es como Space Opera como tal, porque todo se ambienta en la Tierra, pero es interesante ya que aquí se nos presenta una heroína que se llama, bueno, claramente como nos dice el título, es Lady Justice, y ella tiene influencia en las mujeres, entonces tratan de erradicar esta delincuencia que hay en el mundo. Es interesante, la historia más que nada me gusta por el personaje, por la heroína, la actitud que tiene. Bueno, al terminar con Tecnocomics, quiero pasar a Dark Horse Comics, que ya es una editorial que ya es un poco más conocida, yo creo que más allá por Hellboy, que es uno de los antihéroes que nació dentro de esta editorial. Y me gustaría comenzar con la novela que es Triage, que se puede ver ahí. Esta novela, a mí en lo personal, creo que ha sido una de las novelas gráficas más complejas que he leído, más allá de por sus personajes, por la actitud que tengan estos, sino por la historia, cómo se narra. Ya que aquí en esta historia se nos presenta a Abby Pierce, que es una bibliotecaria, y también trabaja como enfermera. En este cómic se nos presenta como esta enfermera llega a una realidad paralela y se encuentra con dos personajes más, que era una superheroína y también era una... Oh, no recuerdo el otro personaje, era como una comandante militar parece. La cuestión es que se encuentra con ella y tienen que desterrar o derrotar a una entidad poderosa que supuestamente que nos presenta en el primer número, no nos dicen qué, pero bueno, ahí está la magia de leer el cómic. No sé si les voy a dar spoiler porque la idea es causar la intriga y que lo puedan leer. Se puede encontrar en CBR, en internet, así que no lo encuentran en físico, porque igual es complicado. Bueno, también pasando a un contraste muy fuerte, encontramos Monkey Man y O'Brien. Monkey Man y O'Brien también son dos superhéroes que también son conocidos dentro de la editorial. Más allá de ser una historia que presenta una profundidad, una interpretación, esta es una historia completamente superhéroe, ya que se nos presenta a Anna O'Brien, que era la hija de un científico que quería investigar lo que eran los viajes interdimensionales. Entonces, en el momento en que este científico muere, la hija sigue con su experimento y en uno de estos experimentos sale de otra dimensión Aswell Tenorius, que es el gorila que se puede ver de fondo. Esta historia en ocasiones se ambienta dentro de la Tierra y en ocasiones en el espacio, puesto que en el volumen 3 se enfrentan contra unos villanos que se llaman los Frogolites, que eran como una rana, unos alienígenas con forma de rana. Y ahí es donde estos protagonistas se tienen que ir al espacio y combatirlos, en las naves. Bueno, esta historia la recomiendo más que nada si están aburridos, si quieren leer algo entretenido, algo para pasar el rato, sí, leerla. Es súper entretenido. El humor es bueno y los personajes como tal, los diseños son súper graciosos. También hay un villano que se llama Hermoso Arañoide, que es como un hombre topo de Marvel. Este super villano de los Cuatro Fantásticos es parecido. A mí en lo personal me da mucha risa el diseño de estos personajes. Bueno, pasando ya a unos fuertes de la ciencia ficción como lo son Star Wars, que yo me voy a enfocar más que nada cuando Dark Horse tuvo los derechos de Star Wars, antes que Disney. Y en esta parte no me voy a centrar mucho explicando la historia porque yo creo que de Star Wars tenemos horas y horas para hablar. Entonces yo creo que les voy a recomendar algunas novelas de Star Wars que a mí en lo personal me gustan bastante, no sé si las han leído. Crimson Empire, en donde podemos ver el conflicto que hay entre los guardias imperiales, como Kir Kanoch o Kandor Hux, que son dos guardias imperiales los más importantes dentro del imperio del emperador, valga la redundancia. Y también les voy a recomendar Dark Empire, que esta es donde se basa la historia de si Luke se hubiese quedado en el lado oscuro. Y también les voy a recomendar Darth Vader y el fantasma de la prisión. Aquí es donde Darth Vader pilla un templo Jedi y ahí es donde tiene un conflicto con él mismo. Y ahí podemos ver cómo Anakin no está totalmente muerto, como se nos quería plantear. Corrobórame algo, ¿el hijo de Dathomir no es de Dark Horse? ¿Ah? ¿El hijo de Dathomir no es de Dark Horse?
Sí, es de Dark Horse. Ya, ¿por qué te lo digo? Porque es una recomendación bastante buena porque ahora se viene el reestreno de Clone Wars. Para los que quieran ambientarse un poco más en cómo se volvió esta última temporada, el hijo de Dathomir va a contar historias muy Es importantes. que mira, si mal no recuerdo, el hijo de Dathomir es de Dark Horse, pero lo retomó Disney. Ya, sí, Porque, mira, igual hay hay novelas de Dark Horse que lo retomó Disney. Por ejemplo, una novela que específicamente de General Grievous la retomó Disney Ya. y la está publicando actualmente. También actualmente está publicando una historia que se llama Luke Skywalker, que no es de Dark Horse, pero igual se lo quiero recomendar, que ahí se nos explica qué ocurrió después de que Vader le cortó la mano en la Ciudad de las Nubes, y ahí nos explican cómo el emperador recuperó la mano de Luke y recuperó el sable, que llegó a Maz Kanata. Lo que pasa es que, como por si acaso alguien no sabe, la producción de cómics de Star Wars se da por Dark Horse. Dark Horse tuvo muchos años, como más de 20 años, los Sí. derechos, después de que los tuvo, creo que Marvel. Sí, Entonces, después Marvel lo tuvo. Disney compró toda la franquicia y dijo, desde ahora en adelante, todo ese universo expandido que ustedes están gozando, adiós. Sí. ¿Ya? Y se llama ahora Leyendas y, Sí, y ahí es están Leyendas. creando lo nuevo expandido lo está generando Disney ahora. Y ahí está seleccionando qué es lo que... ¿Con qué quedarse y con ¿Con qué qué quedarse y con A mí qué? en lo personal, de repente hay muchas personas que tienen el conflicto que es mejor leyenda o el universo expandido actual. El otro día fuimos a un evento de Star Wars y había un expositor que estaba totalmente en contra de lo que es el universo expandido de ahora. Se notaba por sus De comentarios. hecho, incluso él decía que Disney le había hecho daño al universo de Star Wars porque había dejado de lado muchas historias que en realidad las encuentro muy buenas, Sí. pero igual siento que había mucha libertad también. Mira, es que había libertad, pero yo encuentro que cuando tú querías dar una exposición tenías que ser más neutro. Claro. Por ejemplo, él quería parecer neutro, pero sus comentarios se iban totalmente en contra del universo expandido. Lo que pasa es que el universo expandido en Star Wars nunca fue como algo fijo porque estaba supeditado a que si salía una nueva película de Star Wars y ya había una contradicción, que lo que gobernaba y ganaba era la película. La película, pues ese Entonces en eso también Disney como que se... Sí, pero igual yo de repente he escuchado comentarios que dicen, pero Leyenda es bueno porque te da más profundidad, te da historias paralelas. Por ejemplo, aquí el mismo Darth Vader Blanco que se puede ver acá es una historia paralela que hizo Dark Horse. Pero si bien Leyenda tuvo cosas buenas, también tuvo cosas muy así grotescas. Por ejemplo, el mismo Jackson, que es de conejo antropomórfico, que era verde, era un conejo. Y andaba con una prostituta de compañero, entonces era como, loco, no podía hacer eso. Así Por eso te digo que en cierto momento la expansión del universo fue tanto que dieron muchas libertades que se tomaron, ¿no? Pues dijeron, hagamos esta historia y se hacía, y, Claro. y se decía Star Wars vendía. ese es el problema, ¿cachai? Y algunos pueden decir que Disney coloca muchos limitantes, pero esas limitantes igual hacen historias buenas. Por ejemplo, la novela de Thrawn, que eso no es una novela gráfica, pero es una novela espectacular, que ahí te explican cómo Thrawn se escondió en las regiones desconocidas después de que cayó el Imperio. Pero independiente de todo el hecho que por lo menos Disney haya puesto el sello de leyenda hace que cualquier persona pueda igual de todas formas disfrutar de esa otra historia. Ah, claro. Ahora, Claro. si eso le llega a su corazón y le destruye las emociones, bueno, eso es otro tema distinto, pero pueden disfrutar de eso y también permitió que Dark Horse, antes de despedirse de la franquicia, pudiera tomar el guión original de Star Wars y hacer una historia que se llama The Star Wars, que ahí salen elementos totalmente distintos a lo que conocemos de la trilogía original. ¿Verdad? Por si acaso. Comparto totalmente la opinión contigo. Bueno, yo creo que nos alargamos un poco más de Star Wars y podríamos seguir hablando, pero pasemos a la siguiente, que es Alien y también Predator, las dos contrapartes. A mí Alien, no, para serle sincero, no leí mucho de Alien y de Predator de Dark Horse, pero hay ciertas novelas que me gustan mucho y que se las quiero recomendar. Por ejemplo, de Alien tenemos una trilogía que ahí podemos ver el primer número, que se llama Earth High, después viene el número que se llama Nightmare Asylum, y después en el volumen 3 se llama Female War. Me gusta mucho esta novela porque se ambienta en un comienzo en el espacio, pero después llegan unos tripulantes a la Tierra como para hacer una limpieza porque estaba colonizada por los xenomorfos. Entonces después llegan y ahí tienen un escape de un xenomorfo hacia la nave, y ahí es donde entra todo el conflicto. ¿Estos cómics son como más de temática de terror y suspenso? Sí, estos son más temáticas de terror y suspense. No es totalmente como Space Opera, porque como te digo, gran parte de la historia igual se ambienta en la Tierra, pero igual quise agregarlos porque son interesantes, igual son personajes que hay que nombrarlos. Y cabe recalcar también que estos dos cómics que salen en Dark Horse son la base inspirativa para los juegos que salen de Capcom en la arcade más adelante. También.
¿cachai? Porque no sé si alguna vez tú lo jugaste, no sé si te ya, pero si lo jugaste tenés que cachar que son historias bastante lineales, ambas. De hecho, concluís con un juego que es Alien vs Predator. Y bueno, en cuanto a Predator, hay muchas novelas que se ambientan en el planeta natal de los depredadores, pero les quería recomendar una historia que, si bien se ambienta en la Tierra, para mí es muy interesante como ciencia ficción social, ya que en esta novela los depredadores llegan a Nueva York. Es como, no sé si vieron Jason en Nueva York, Sí. es igual, solamente con un Predator. Es súper entretenida la novela, es liviana de leer. Y bueno, por último, mencionarle Eight, que es una novela que yo creo que es uno de los mayores exponentes de Dark Horse en cuanto a la ciencia ficción y el space opera también. Aquí se nos presenta a este crononauta, que los crononautas yo creo que ya muchos saben que son estos supuestos viajeros del tiempo, y se nos presenta en una dimensión paralela que se llama Mate. Y este crononauta llegó supuestamente aquí a esta dimensión a partir de los experimentos de unos científicos que querían como descubrir qué había en esta dimensión paralela. Este cómic igual se me hace medio complicado explicarlo como una trama así general, porque yo creo que es una experiencia que tiene que tener cada uno, como que leerlo y sacar su propia interpretación. Bueno, pasando de Dark Horse, quiero enfocarme ahora en Image Comics, que ya también es una editorial bastante conocida porque, bueno, vio nacer a Spawn, y me quiero centrar en Saga. Que Saga, yo creo que lo hayan leído o no, ustedes yo creo que ya saben de que es un exponente fuerte del space opera en esta editorial como tal. Bueno, Saga es una novela que se nos presentan dos planetas, que se llama Landfall, la colisión de Landfall, y Landfall, el asteroide. Bueno, son como dos planetas, y aquí en cada planeta se nos muestra que hay una guerra, y de cada planeta salen los personajes, uno que se llama Alana y otro que se llama Marco. Y estos personajes se enamoran. Es como una influencia de varias novelas, incluyendo Romeo y Julieta. Y el punto es que en esta novela se nos presenta cómo estos planetas están en guerra, y cómo estos dos personajes, independientes del contexto en lo que están en sus dos planetas, siguen intactos en su hogar. Media romántica esta novela, pero igual es súper interesante. Es interesante también por el universo que se nos presenta, puesto que también tiene influencias de Star Wars. Y lo más interesante del volumen 2 por lo menos, es que después del volumen 1, justo finalizándolo, Alana y Marco tienen un hijo que se llama Hazel, y el hijo empieza a narrar la historia de Marco y Alana. También mencionarle Ascender, que es la secuela de Ascender, que es una novela de Image Comics. En la secuela se nos presenta al hijo de los dos de los protagonistas de Ascender. En Descender se nos presenta a Team 21, que es un androide que despierta en un mundo en donde está prohibido todo lo que son los avances cibernéticos. Entonces, en esta novela se nos presentan dos como hackers, se podría decir, y esta pareja tienen un hijo, y este hijo es lo que lo protagoniza Ascender. Y por último les quería mencionar Nameless. Nameless es una historia que, lejos, yo creo que es una de las novelas más complicadas que he leído. La escribió Grant Morrison, que yo creo que ya es un actor que también muchos conocen. Y esta novela nos presenta cómo en el planeta Tierra todas las personas se están volviendo agresivas. Y ahí es donde se nos presenta un personaje que precisamente se llama como el título, se llama Nameless. Y a Nameless lo reclutan lo que son unos científicos, que le dicen que tienen que viajar el espacio a un asteroide que se llama Chivalba. Entonces este asteroide, toda la energía que irradiaba, la irradiaba hacia el planeta Tierra. Y esta energía hacía violenta a la gente. Se lo recomiendo mucho. Muy complicada, leerla completa con mucho detalle, y también tiene influencia Lovecraftiana. ¿Qué imaginación del tipo? Sí, no, la novela de verdad que muy confundido en ocasiones. Bueno, pasando ahora a los grandes del cómic, que ya son Marvel y DC. Aquí me quiero enfocar no tanto en Secret Wars del 85, creo que era el 85, corríjanme si me equivoco. También en la Secret Wars que se publicó en el 2015, parece. Bueno, en esta novela es obvio que hay un poco de space opera, ya que gran parte de la historia se ambienta en Battleworld, que es este mundo en donde Beyonder lleva a todos los superhéroes y a todos los supervillanos para que peleen entre sí. Entonces, esta más que nada la agregué porque, tal y como les mencionaba, se ambienta en otro planeta.
Como les digo, no me voy a enfocar mucho en estas novelas porque estos ya son como más aventuras superhéroes. No son como novelas que ya tienen historias más profundas como las que les mencioné anteriormente. También me gustaría enfocarme en ROM, Space Knight, que este es un juguete originalmente que lo creó Hasbro en el 79. Y después, en este mismo año, Marvel obtuvo sus derechos y sacó su cómic. ROM Space Knight se basa en un planeta en donde son habitados por estos seres que se pueden ver ahí, que son mitad alienígena y mitad cyborg. Y ellos se tienen que enfrentar contra una especie que se llaman los fantasmas galácticos. Bueno, los Guardianes de la Galaxia, tanto los Guardianes de la Galaxia originales como los Guardianes de la Galaxia que conocemos hoy en día. Ahí en los Guardianes de la Galaxia originales tenemos a Charlie 27, tenemos a Yondu, tenemos a Kruger, tenemos a Halcón Galáctico. Y bueno, más allá de enfocarme en ellos también, porque son historias de superhéroes, no es una historia muy profunda, les recomiendo más los cómics nuevos de los Guardianes de la Galaxia, porque los cómics en donde hacen su primera aparición, los personajes a mí no me gustan. Por ejemplo, Rocket, que hace su primera aparición en los cómics de Hulk. Bueno, pasando a Starjammers, que son los piratas espaciales que nos presenta el universo de los X-Men. Bueno, esto se ambienta en los pies de Christopher Summers, que era el papá de Cyclops y de Chaos, que es otro mutante. Se nos presenta a Christopher Summers, que es secuestrado por una especie que se llama los Shi'ar y que lo llevan a su planeta natal. Y aquí en el planeta natal de ellos también capturan a otra mujer, y aquí es donde que se llama Hepzibah, que es como una especie de un gato antropomórfico, una cosa así. Entonces aquí es donde Christopher se encuentra con Hepzibah, y en el mismo planeta natal de los Shi'ar asesinan a la esposa de Christopher. Bueno, tal y como les mencionaba con Guardián de la Galaxia, una historia de superhéroes, si están aburridos, leanla, o lectura liviana. Y bueno, por último aquí en Marvel, enfocarme en Eternal. Aquí les quiero recomendar un arco que lo escribió Charles Knauf, que a mí en lo personal es como uno de los arcos que más me gusta de los Eternal. Bueno, aquí podemos ver Icarus, que se tiene que enfrentar contra la Legión de la Horda, que son unos villanos, una especie alienígena que va a ir a la Tierra para destruirla. No tiene mayor profundidad la novela, más allá de que los Eternals tienen que evitar que la Legión de la Horda aniquile la Tierra. Bueno, en cuanto a DC, a la contraparte de Marvel, aquí me quiero enfocar en Adam Strange, que Adam Strange es un personaje que era como un arqueólogo y que cuando estaba escapando en Perú, uno de los aborígenes fue teletransportado por un rayo celta a un planeta que ahora, para qué les voy a mentir, no recuerdo el nombre porque es complicado, pero llega a este planeta en donde hay un líder que se llama Sadat, y Sadat ahí es donde le empieza a explicar a Adam Strange que él mandó al rayo celta a la Tierra para poder teletransportarlo al planeta natal de ellos. Y aquí es donde Adam Strange se convierte en una especie de superhéroe en este planeta, ya que se encariña con la hija de Sadat, que se encariña con la especie en general, y donde promete salvarlo. Bueno, también enfocarme en Martian Manhunter. A mí, en realidad, Martian Manhunter les quiero recomendar lo que es New 52 y también lo de Rever, que se está publicando actualmente. Martian Manhunter, yo creo que ya muchos saben la historia, que uno de los últimos sobrevivientes de Marte, que fue teletransportado por un científico, pero en realidad ahí no se nos va explicando de que no solamente fue teletransportado, sino que viajó en el tiempo, ya que Marte se destruyó junto a todos sus habitantes. Bueno, no es el último sobreviviente, ya que también está Malefa, que es su primo, pero ustedes saben a lo que me refiero. Y Star Trek, que también DC Comics tuvo sus derechos por un tiempo, publicó más que nada lo que hizo la primera generación de Star Trek, y nada más que recomendarle el volumen 1 y el volumen 2, ya que los cómics estos son como la versión gráfica de la versión literaria de lo que es la serie original. Bueno, con esto yo creo que dar paso a Carlos con Transformers. Habla tú de la editorial y yo empiezo con la... Como fotonovela. Bueno, antes de eso, no sé si hay alguna opinión de las novelas que les mencioné. ¿Han leído alguna de estas novelas? ¿Les gusta alguno de estos personajes? ¿Una experiencia leyendo algún cómic de esto? ¿No? ¿Nadie? ¿Experiencia que hayan leído alguno de estos cómics? Star Wars.
Sí, de lo anterior. No sé, Martian Manhunter. Si es Space Opera, yo recomendaría en DC Comics Legión de Superhéroes. También. Cualquier volumen, ojalá los originales. Y también todo lo que tenga que ver con el conflicto entre el planeta de Adam Strange, o sea, el planeta de Cloud, que es Ran, con Tanagaki, sería Ahí estaba el Hawkeye. planeta. Cualquier conflicto entre ellos es cómico y es cómico. Bueno, es que en realidad en DC igual faltaron hartas historias, pero yo creo que cuando tú Linterna Verde, Sí, muchos de sus arcos se ambientan en el espacio, Prácticamente todo, sí, prácticamente toda la historia en se la ambienta policía del espacio. Sí, exacto. Bueno, dejarlo con eso, explicar ahora lo que es la editorial IW, que es la editorial que actualmente tiene los derechos de Transformers y que ha ido publicando todos estos cómics que se pueden ver aquí en un inicio. Claro, aquí tenemos un compilado de algunos de los cómics que les podríamos recomendar para que se pudieran orientar con este de Transformers. Bueno, partir más que nada por qué elegimos Transformers con Matías dentro del género de la Space Opera. Más que nada es porque se pega un vuelco con respecto a cómo son el inicio de una historia, ya que cómo inicia la historia de Transformers inicia desde el mismo origen del universo. No es una historia que se centra directamente en la Tierra, en los humanos, que saben explorar el espacio. Para hacer algo más general, podemos hablar de los inicios del universo. Dentro de lo que se habla de la historia de Transformers salen inspiraciones desde lo que es el anime y el manga de Transformers, y luego esto es vendido a estudios estadounidenses en los cuales la historia sufre grandes cambios. Pero para poder clarificar un poco cómo parte todo esto, les voy a hacer un resumen porque hay muchas historias compilativas y cada una de estas historias tienen cosas en común. En base a esas cosas en común yo les voy a contar cómo surge todo lo que tiene que ver con Transformers. Bueno, dentro de lo que es el universo, cuando no existía nada, se habla de una entidad que se llamaba The One. The One es una entidad que se encarga de dirigir todo lo que tiene que ver con lo que es la composición y la forma del universo. En un momento, esta entidad The One separa lo que es el orden y el caos. En el momento en que The One separa el orden y el caos, surgen dos entidades. Una de estas entidades es Primus, que es la entidad del orden. Y surge la otra entidad, que es Unicron, que es la entidad del caos. Estas entidades al principio del universo estaban en constante batalla. Una batalla donde el ser que tenía más relación a lo que era la inteligencia y la pasividad, que era Primus, decide en una batalla contra Unicron, decide crear 13 seres con capacidades distintas, que esos son los 13 primeros Prime, nombre cual se le daría en un futuro a los líderes Autobots dentro de la Resistencia. Bueno, dentro de esta gran batalla entre el caos y el orden, llega un punto en que la batalla se hace tan potente que se logran proyectar al plano material, se materializan. Ambas entidades se materializan en dos planetas. El primer planeta, que es Unicron, se materializa en Cybertron. ¿Por qué? Porque si esta entidad seguía siendo una entidad activa, podía llamar la atención de su contraparte, que era el caos, y podía volver al plano de nuestra galaxia. Bueno, durante mucho tiempo Cybertron estuvo en estasis, se podría decir. Estuvo convertido en un planeta. A este planeta, dentro del desarrollo del universo, alrededor de 900.000 años después, llegan unos seres extraterrestres mecánicos llamados los Quintesson. Aquí los podemos ver. Son seres compuestos por 5 cabezas que en este universo son seres dadores de vida y creadores de tecnología para ayudar a distintos planetas con los cuales ellos comercializan esta vida que crean. Estos seres utilizan la tecnología de Unicron, en este caso ya no es Unicron, es Cybertron, para poder desarrollar seres mecánicos autómatas, los cuales los pudieran ayudar tanto en actividades domésticas como en defensa del planeta. Porque estos seres, los Quintesson, vendían estos seres mecánicos. Los mayores compradores de estos seres mecánicos a los Quintesson eran seres con aspecto humanoide. Los Quintesson, como les expliqué recién, desarrollan dos tipos de seres, para actividades domésticas y para actividades bélicas. Uno de ellos, que son los para actividades domésticas, que son los Autobots, y los para actividades bélicas, que son los Decepticons. En un principio, ¿cuál era la gran diferencia entre los Autobots y los Decepticons? Era que los Autobots eran seres que realizaban actividades terrestres, y los Decepticons eran los únicos que tenían la capacidad de volar.
luego de que los luego de que los Quinterson crean a los autos, se dan los Transformers comienzan a darse cuenta de que el dominio de los Quinterson era demasiado limitante con el resto de ellos. Y uno de los Transformers, llamado Alpha Prime, descubre que ellos tenían la habilidad de poder transformarse y mejorar sus habilidades. Entonces, a partir de esto nace una revolución, donde ellos expulsan a los Quinterson, y aquí ocurre la primera guerra Transformers, donde los Autobots y Decepticons pelean en conjunto para poder exiliar a los Quinterson. Luego de esto, uno de los líderes Autobots desarrolla un elemento que se llama la Matrix de liderazgo. La Matrix de liderazgo es una entidad donde empiezan a guardar toda la información sobre los Transformers. Y solamente un Transformer podía ser poseedor de la Matrix de liderazgo. Dentro de esta rebelión que se genera, ocurren dos cosas. Uno era conservar los conocimientos por parte de los Autobots, y otro era lograr el mayor control bélico y poder llevar a la gloria a los Decepticons. Y este conflicto empieza a generar la segunda gran guerra Transformers. ¿Qué ocurre en esta gran segunda guerra Transformers? Que nace el primer heredero de la Matrix de liderazgo. Con lo cual, el primer heredero de la Matrix de liderazgo, como anteriormente se habían creado 13 seres poderosos con apellido Prime, a este primer ser, después de mucho tiempo que obtiene la Matrix de liderazgo, se le da el apellido de Prime. Y aquí es donde nace uno de los primeros Prime que obtiene la Matrix de liderazgo. Luego de esto, empiezan los conflictos donde Shockwave y Soundwave, que son dos entidades, son dos Decepticons, crean a un tercer Decepticon con la idea de poder llevar a la gloria a los Decepticons. Y este Decepticon es el conocido Megatron. Megatron en una batalla hiere a un Autobot rival conocido como Optimus. Y Optimus queda muy mal herido, y el primer Prime, para poder ayudarlo, le da la Matrix de liderazgo. Y aquí es cuando nace el ya conocido Optimus Prime. Optimus Prime, con esta habilidad, revive a su pareja, que es Alpha Prime, y a su mejor amigo, que es Ironhide, que es un Transformer bien conocido. Luego de este conflicto bélico, las capacidades de los Decepticons evolucionan tanto que los Autobots se ven en la necesidad de, para poder sobrevivir, dejar el planeta Cybertron a través de lo que es el Arca, que es una nave que desarrollan los mayores líderes Autobots para poder escapar. Dentro de este escape, Megatron se entera de que van escapando, y en medio del espacio, cuando se van teletransportando a través de un agujero de gusanos, atacan la nave. Y en este ataque a la nave ya comienza el siguiente ciclo, que es la etapa de la nueva llegada a la Tierra. Esta nave se estrella en la Tierra, y esta nave queda oculta en un volcán, tanto con líderes Autobots como Decepticons. Y otra parte de la nave que también cae a la Tierra, que cae en Latinoamérica, que lleva al resto de los líderes Decepticons. Y aquí ya empieza la tercera fase de lo que es la tercera etapa de lo que vendría siendo la historia de los Transformers, que vendría siendo el conflicto terrestre, que es donde ya los Transformers se encuentran en la Tierra. Luego de una erupción del volcán, se reactiva la nave, el Arca, que está incrustada en este volcán, y comienzan a revivir los líderes Decepticons que estaban dentro de esta nave. Y por un error, reviven a Optimus Prime. Y Optimus Prime logra reparar a sus amigos que están dentro de la nave, y empiezan a hacer nuevamente este conflicto, pero desde ya en la Tierra. ¿Por qué razón este conflicto continúa? Porque dentro de la idea de la creación de los Autobots siempre han tenido el pensamiento que a ningún ser se le puede privar de libertad. Y en este momento, con los Decepticons en la Tierra, los Decepticons se van a encargar de utilizar la Tierra para poder realimentar todo lo que necesitan para poder hacer renacer el Imperio Decepticon. Actualmente, ninguna de las historias de Transformers están conclusas porque el conflicto bélico sigue. En toda la historia el conflicto sigue en la Tierra. Estas razas se siguen enfrentando en distintas historias. Por ejemplo, nosotros con Matías tomamos la idea de mencionar una historia ya actualmente, que es una historia cruzada entre lo que es Terminator y los Transformers, donde en el futuro Megatron toma el liderazgo de lo que son las tropas de Skynet, y los Transformers se unen a la rebelión para poder enfrentar a la rebelión de las máquinas. Y más que nada eso, rescatar la historia de Transformers, porque es una historia que se ha visto muy ensuciada por las películas, una historia que se ha visto muy mofada por quizás algunas animaciones que no tienen nada que ver, pero considerar siempre que es una historia que tiene un principio muy interesante, que tiene que ver con el inicio de una nueva galaxia, cómo se crea el universo, y cómo dos razas que viven sobre una entidad tienen un conflicto bélico eterno.
ya que nunca van a lograr la paz si una de las dos no cae. Y eso sería, chiquillos. Pero... Eso, cabrón, mira, al final igual traje otro cómic físico, si es que lo quieren ver, también de ciencia ficción. Traje una copia de Droide, también, de Akira, de Kelly, lanzamiento de Freedom Nat y el Imperio Contraataca. Novela. Si es que lo quieren ojear, se lo presto. Si quieren alguna pregunta, No, yo igual lo Voy a ver de aquí. Vaya, no. Doctor, ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. En Transformers siempre tuve la siguiente duda. Que cuando estos dos seres se dividen entre el orden y el caos, ¿ya? ¿eran exclusivamente Déjame darle un beso. robots? Mira, lo que ocurre es que cuando estas entidades cómicas se crean, al ser uno el orden y el caos, el orden tenía la capacidad de dar vida. Y los primeros seres a los que se les dio vida fueron seres sintéticos. Y por lo mismo, no sé, todas las ilustraciones que existen o todos los registros Transformers, porque en Transformers hay hasta arqueología, en toda la arqueología Transformers, en todas las ilustraciones que hay de este primer ser del orden, se le ve con la Olfark en la mano, que es el cubo. Claro, el cubo. Siempre se le ve con el cubo en su mano. Y por lo mismo se cree, por lo mismo dentro de las ideas Transformers es que también era una entidad mecánica. Ya que también dentro de la historia, Unicron era un ser que se representa en la realidad como un planeta que logra una forma humanoide robótica en su periodo de estasis. Porque ambos seres estuvieron en un periodo de estasis, solamente que uno no estuvo dentro de nuestra dimensión. ¿Cómo vuelve Unicron a nuestra dimensión? Uno de los 13 Prime originales traiciona a su hermano y lo va a buscar a la otra dimensión. El que es conocido como Megatronus, o el Fallen, el caído. Él va a buscar a Unicron y vuelve la guerra de hecho, durante mucho tiempo Megatron intenta despertar a Unicron para que vuelva a su forma robótica, ¿cachai? Para que absorba a Cybertron. Claro, por eso es que critican mucho las películas, porque entre la primera película que salió, que es cuando salió la llegada de los Transformers, y después el salto tremendo que se dio con el caído, y creo que ya después de la 3 y la 4 ya no tiene ninguna relevancia con la Ya no tiene ningún sentido que el caído aparezca en una tercera película, si el caído es un ser muy antiguo, ¿cachai? También tiene un conflicto ahí con los mismos Quintesson. Porque Claro. habíamos agregado a Quintessa. Sí, pues es que en las películas que se hicieron ahora aparece una entidad femenina que le llaman Quintressa, que rescatan el nombre de los Quintesson. Pero a Quintressa viene a aparecer en la última película, ¿cachai? Y la última película tiene unas fallas argumentales pero horribles. Sí. Llega a dar vergüenza. Sobre todo por los caballeros. Sí, pues. Imagínate que se nombran 13 caballeros, pues. Entonces yo considero que quizás estos gallos quisieron colgarse la idea de los 13 Prime originales. Claro. Lo que sí otorga sentido, ponte tú, que hay una Transformers de las películas donde aparecen los Dinobots. Sí. Los Dinobots son cuando despiertan los Transformers en el arca, hay protoformas que no están completas. ¿Qué son las protoformas? Cuando los Transformers llegan completas, las protoformas toman la forma de los seres más aptos dentro del planeta. Y vieron unos protoformas que cuando cayó la nave, despertaron por un momento y se adecuaron a unos fósiles que habían en la montaña donde estaba incrustada la nave. Y después volvieron a caer a la estasis. Entonces, por eso son como unos Transformers míticos que ponte tú dentro de la historia de Transformers, después vuelven al ejército de Optimus Prime, como los Dinobots. Claro. Pero también los Decepticons tienen su contraparte, porque son los insecticos. Sí, pues. Los insectos. Uy, no. Oye, pero ¿por qué siempre vienen a mí? Se le tiró derechito, Pero por eso te digo, Transformers es una historia que se ha visto muy asociada con las películas, que solamente se ha vuelto a rescatar en los cómics y en algunas series. ¿Qué pasa ahora con Bumblebee? Las películas no sé. Ya, porque la Bumblebee estuvo súper buena, y creo que eso estuvo como una mejor coherencia adaptada a lo que vendría siendo la historia de Transformers, porque incluso comenzó con Cybertron, comenzó con un solo Transformer, y Optimus recién al final lo mostraron, entonces daba como para... Mira, ponte tú, lo último que ha ocurrido, lo último que se ha visto de la historia de lo que es Bumblebee dentro de lo que es Transformers, es que Megatron logra reconstruir un instrumento Decepticon muy antiguo para reactivar su nave y volver con todo su ejército a Cybertron. Y Bumblebee junto a Ironhide y otro Transformer más que no me acuerdo su nombre, se encargan de destruirle esa arma
Era uno rojo, si no me equivoco. Parece, no me acuerdo cómo se llama, pero esos tres Transformers les dan la misión de ir a destruir ese mecanismo para que... porque siempre han impedido... Los Autobots nunca han logrado vencer a los Decepticons, pero siempre han logrado impedir que vuelvan a Cybertron, ¿cachai? Porque ¿qué pasa si vuelven a Cybertron? Ellos van a poder activar los puentes intergalácticos que han instalado en la Tierra y poder recuperar recursos de la Tierra para poder revivir Cybertron. Los puentes que salen en la 3, ¿cierto? Algo parecido, porque aquí en la historia, en la mayor parte de la historia, los Decepticons tienen estos puentes intergalácticos bajo el mar. De hecho, la base principal de los Decepticons, hay una base en la Luna y ahora la principal es la que está bajo el mar. Pero y siempre tenéis que tener la idea que Megatron no es uno de los primeros Decepticons, pero es Decepticon creado para llevar a la gloria a los Decepticons. Él se va a encargar de que los Decepticons sean la raza totalitaria. Es como el maestro para los... Claro. La última pregunta ya como no sé que siempre fui fan de los Transformers, pero me he visto más la serie, la de anime por ejemplo, pero no sabía de que Estados Unidos como que reconstruyó la historia de Transformers desde los principios. Entonces si yo quisiera por ejemplo empezar a leer la saga, mira, desde el manga lo que se recomienda es leer Beast Wars. Pero no te caigas. Ahí Beast Wars tú te encontrás con un antepasado de Super Convoy, que es Optimus Prime, que se transforma en un león. Porque como te dije antes, hubo un momento donde despiertan protoformas en el arca, pero despiertan en una tierra primitiva. Entonces reconocen entidades primitivas para transformarse. De hecho, hay una adaptación a Beast Wars japonesa, que es la Beast Wars gringa, que es en 3D, una serie súper antigua. Pero sabéis que esa serie trata un concepto súper denso de lo que es la historia de Transformers. Porque dentro del arca no había solo un Prime, no era solo Optimus Prime, sino que también estaba Optimus Primal. Y Optimus Primal es el que se transforma en Civil. Buenísimo. Sí, es un gorila. buenísimo. De hecho en un punto, Optimus Primal logra fusionarse con la chispa de Optimus Prime, que está congelado en el arca todavía, y ya no se transforma solo en un gorila, sino que se transforma en una nave. No, sí, esa historia también es súper buena. Pero siempre tenéis que tener consideración de la historia original de los Beast Wars. De hecho, en los Beast Wars durante un tiempo colaboran los Dinobots. Pero los Dinobots en una batalla quedan así prácticamente destruidos, y la única forma de salvarlos es volviéndolo a la estasis, y que en un futuro con mejor tecnología los revivan. Y ahí es cuando se unen a la horda de los autos. No, sí, es súper interesante. Ahí está la Big Power de los Beast Wars. Sí, no, Yo recuerdo cuando estaba chico se lo logré ver en HBO. Ahí logré captar esa serie. No, y aparte tiene un concepto súper interesante con el tema de la evolución, porque los Transformers que están en la época de los Beast Wars están interactuando recién con los primeros primates que caminan en dos patas. Entonces, ponte tú, no sé, en una escena Dinobot deja caer un hacha que había creado para pelear contra Megatron. Hace un hacha con un palo y una piedra. Y entonces este ser humano primigenio, cuando matan a Dinobot, este ser humano recoge esta hacha y la empieza a ocupar. Entonces como que te dice, quizás los Transformers empezaron la línea evolutiva del ser humano. Claro. No, sí, es una historia bastante interesante. Por eso queríamos rescatarla, así que... Claro, y después uno piensa, viven entre nosotros. Claro, viven entre nosotros. Inventaron la guerra, también inventaron la guerra, y si le pasa a él mazo Sí, pues. y lucha contra otro. Antes no, el ser humano seguramente no había luchado contra otro igual. Claro. Entonces igual ahí está el origen de la guerra. Como si fuesen los padres de Es como nosotros. tener elementos, Sí, pues. lo tengo, lo uso de esa forma y se queda. Y empiezo a crear la guerra, claro. Antes no había existido mejor la guerra. Qué buena. Oye, una pregunta, mira, bueno, cuando yo era niño veía mucho He-Man, y He-Man tiene cómic. ¿Y eso es un space opera o no? Porque igual estamos hablando como de otro espacio, de otro planeta, de otro lugar, no sé, de otra dimensión, no sé. Mira, yo te diría que yo creo que no es space opera, desde mi punto de vista. Ya que yo encuentro que el space opera ya tiene que ser más fuera de un planeta, desde mi punto de vista. Claro. Yo creo que en He-Man, más que nada, todo pasa ahí en Eternia. Claro. Aunque aún así los cómics de He-Man son totalmente recomendables.
Aunque no van a encontrar a Orco ahí porque Orco se creó para la serie. No, sí, es distinto. Ponte Totalmente tú, distinto. de la misma época. Pero los Cybercap, Los Thundercats, Sí, sí. eso- Ellos vienen del espacio, Sí. llegan a la Tierra, no a la Tierra, llegan a un los planeta. Sí, halcones, porque se los halcones destruye galácticos ese también, pues, los halcones galácticos Sí, son pues, como los del halcones- mismo... Silverhawks. Silverhawks. Ah, eso, claro, Cyberhawk. Sí. Ese Ese es Space Opera. ese Space Opera, que es como Totalmente. Claro, pero ahí es evidente, pero con He-Man como que no se sabe mucho. Sí, ahí- Como- O sea, últimamente yo creo que es un poco más de Space Opera porque ahora He-Man se mezcló con DC, con el universo DC. En Injustice especialmente. ¿No veis que en Injustice vienen los superhéroes a Eternia a pedirle ayuda a He-Man para detener a Superman? Y si por ejemplo se toma el punto de vista con que Eternia, como ser un planeta, por ejemplo ya pasa como que fuera la Tierra, pero a la vez es un planeta ficticio que pasa en otro lado, quizás se toma como que Sí. está en otra dimensión, otro... Por eso yo te digo que Pero es un planeta de origen. me mantiene confuso eso igual. Porque Claro. aún así es otro planeta. Porque se ve como Y el Space crossover Opera de Thundercats como con- fuera de la Tierra, entonces es un planeta Ese sería el inventado, Space pero como fuera, no sé, No no está sé el la viaje, misma. pero está en otro lado, claro. Claro, Sí. debe de que sea como similar a la El género se llama ciencia fantasy. Y ese género creo que habla de una historia de fantasía como la de He-Man, pero con elementos que son tecnológicos científicos. Como Ese es el género Warhammer. concreto. Como el retrofuturista, una cosa así. El alemán No, lo es decía, que po. es fantasía con elementos Esto es más científicos. que nada una acotación para las personas que preguntan de las películas. La siguiente película de Transformers no se va a tratar de Bumblebee o algo, se va a tratar de Beast Wars. Por si acaso. El otro día lo confirmaron. Yo he querido ver Bumblebee. Es lo único que se sabe. No, bueno, entonces estuvo mucho mejor que la primera película No, de sí, de todo- Transformers. a mí me gustó. Ya, a ver, ¿qué? La mejor de- Póngale ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ya pongamos y le criticamos, ¿no? La mejor de Transformers, creo. Ya, yo creo que con eso daríamos por Sí, finalizar esta charla. gracias chiquillos por Y yo escuchar. creo que nos podíamos tirar unos concursos ahora. Ah, también. Agua anda corriendo. No, atento, que no sé qué está Cabrón, miren lo que se